bienvenidos a este tiempo de transmisión también. Sean bienvenidos y los que nos van a ver en diferido. Quisiera que me acompañara, por favor, a Segunda de Samuel 6. Segunda de Samuel 6. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 23. Dice así: vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en nombre del Señor Todopoderoso y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que era toda una multitud de hombres y mujeres. Les repartió pan y una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales». David le respondió: «Lo hice en presencia del Señor, en quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo de Dios, de modo que seguiré bailando en presencia del Señor». Aquí vemos que David tenía un profundo regocijo cuando estaba en presencia del Señor y hacía lo que dice Pablo que nosotros debemos hacer: adorar al Señor en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere Dios. Y en este momento yo los invito a que dispongamos nuestros corazones, que nos levantemos y adoremos al igual que David, sin importar la persona que tenemos al frente, atrás o a los lados. Y adoremos al Señor en espíritu y en verdad, como a Dios le agrada. Padre, en este tiempo te doy gracias porque ponemos delante de ti nuestros corazones, nos disponemos. Primeramente te pedimos perdón, Señor, por cualquiera de nuestras faltas, de nuestros pecados. Te pedimos que nos perdones y hoy venimos delante de ti dándote gracias, dándote gloria y honor, Señor. Sabemos que eres el Todopoderoso y disponemos nuestro corazón para cantarte himnos de alabanza, Señor, que sean de tu agrado, Dios. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él,
vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad.
la persona que está a su lado, dígale qué bueno poder compartir este tiempo tan precioso, hermoso, en la presencia del Señor. Saludamos a las personas también que se encuentran en la transmisión. Bendecimos sus vidas, damos gracias a Dios por estar acá acompañándonos también en esta hora. Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 7. Evangelio de Juan capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1. Juan capítulo 7, versículo 1. ¿Estamos? Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subí vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Quiero que miremos estos pasajes, estos versículos como algo introductorio al tema de hoy. Y es que aquí el Señor Jesucristo está hablando de algo, y es que lo que Él está haciendo y lo que va a comenzar a hacer, no solamente de palabra, sino de hecho, va a generar bastante malestar, bastante polémica. Él vino en el momento que tenía que ser. Él no vino ni antes ni después. Vino en el momento preciso. Pero aquí claramente está diciendo: todavía no ha llegado mi tiempo. Todavía no es hora. Y él él sabía el por qué todavía no tenía que empezar a manifestarse de una manera mucho más clara, abierta y contundente. Pero lo que sí le está diciendo es que lo que ustedes dicen hoy, le está hablando a aquellos que están viviendo una vida normal y aún una vida religiosa, porque recordemos que Jesús nace en un hogar y nace en un pueblo, en un país, digámoslo, en una sociedad judía, religiosa. Y lo que la gente diga, digámoslo, está bien. O sea, cualquiera de sus hermanos, cualquiera de sus discípulos, lo que dijesen estaba bien. Pero lo que él iba a empezar a decir iba a generar caos, ampollas, iba a generar situaciones complicadas que lo iban a llevar al punto de que lo iban a ¿qué? Dice ahí la escritura, aborrecer. Si supieran quién era el que les iba a hablar, nada más ni nada menos, ¿quién? Que el Hijo de Dios, el Señor mismo, el Verbo hecho carne. Pero aún así, por sus palabras, por su doctrina, por su enseñanza, por su vida, por sus comportamientos y acciones, lo iban a aborrecer. Pero bueno, pero más adelante yo leo que mucha gente lo seguía. Multitudes lo seguían. Pero ya sabemos que esa clase de personas que lo seguían por
sus enseñanzas, básicamente? No, aunque sí muchos se admiraban de lo que él decía, ¿no? Pero realmente la mayoría de los que lo seguían a él era por otra condición diferente. Pero los que de alguna manera sí estaban mucho más conscientes de la enseñanza, a ellos sí les iba a generar bastante caos. Y cuando él comienza el ministerio, según uno hace el estudio, el cálculo, más de 8 veces intentaron matarlo a Jesús. Y él salía, se iba, porque sabía, igual como dice aquí, no ha llegado mi hora. Sabía que hubo un momento en que sí iban a tener que entregar su vida, que lo iban a apresar como sucedió. Pero en varias situaciones sí se escabulló, digámoslo, porque no era el tiempo, pero que lo intentaron matar muchas veces. Y eso yo creo que lo sabemos si hemos leído o hemos visto hasta aún películas. Lo intentaron. ¿Quiénes? Aquellos que se sentían molestos con la enseñanza del Señor Jesucristo. Quiero que vayamos un momento también al libro de Hechos. Hechos, capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 23. Hechos, capítulo 19, versículo 23. Ahí hay un título, ¿no? Que dice el alboroto en Éfeso. Versículo 23. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, acerca del camino. ¿Acerca de qué? ¿Quién era el camino? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Y nadie viene al Padre sino por... ¿Qué estaban predicando ya los apóstoles? ¿Qué estaba predicando Pablo? Acerca del camino. O sea, ¿qué estaba haciendo Pablo? Evangelizando, estaba compartiendo el evangelio, estaba enseñando de Jesús. Recordemos que uno de los primeros nombres que le pusieron a los seguidores de Cristo fueron los del camino o la secta de los nazarenos. Posteriormente se les llamó cristianos, pero aquí lo del camino. Porque un platero llamado Demetrio hacía de plata templecillos de Diana. Daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís de este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas personas con su persuasión, diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Bueno, ahí sigue la historia, porque quise complementar esta historia, y es que cuando uno definitivamente se decide hablar con la verdad, esto a muchos no le va a gustar. A muchos no les va a gustar. Cuando usted determine en su vida ser una persona radical
en su fe, en sus principios, en su moral, en su ética, lo van a aborrecer. Y bastante. Aquí Pablo les está hablando del camino. Y les está hablando que hay un solo Señor y un solo Dios. Y este personaje se molesta porque se le va a acabar el negocio. Hacía templecillos, o sea, hacía imágenes, hacía escapularios a la diosa Diana, digámoslo para que entendamos, ¿cierto? Le hacía medallitas, le hacía toda esa cantidad de cosas de tipo de fetiche o reliquia o como le quiera llamar. Y las personas que iban al templo pues compraban toda esa cantidad de cosas. Y que venga alguien a decir que eso no es válido, que eso no es correcto, que eso no glorifica a Dios, pues les va a dañar el negocio. Pero no solamente les va a dañar el negocio, sino que también temen que acabe con el templo, ¿no dice? ¿Qué se encargan de hacer estos hombres? Porque él no solamente está inquieto, ahí Demetrio, ¿cierto? Lo da con nombre propio, sino que él también llama a otros, conspira. Dice, vengan, nos van a dañar el negocio. Y obviamente esto va a generar, dice que hubo gran alboroto en Éfeso, que era una ciudad súper importante, donde estaba el templo de la diosa Diana, y que pues había llegado alguien a decirles que lo que estaban haciendo no era correcto. ¿Qué intención tuvieron contra Pablo, contra Gallo y Aristarco? Matarlos. Pero ellos continuaron adelante con su propósito. Entonces, mis amados, cuando nosotros en nuestra vida determinamos decir las cosas como son y hablar claro, eso no va a gustar. Vamos seguramente a correr la misma suerte que corrieron los discípulos hasta el mismo Señor Jesucristo. Mire, veíamos hace poco que los discípulos en su mayoría salieron a esconderse por miedo, que los mataran, ¿cierto? Básicamente el temor era la muerte por los romanos y lo negaron. Pero después esos hombres ya llenos del Espíritu Santo, empoderados, como dice Hechos 1:8, y recibir es poder. Definitivamente el que nos da poder para ser testigos de Cristo es el Espíritu Santo. Ya no temieron a la muerte. Y todos, sacando a Juan, murieron. Y de una manera bien difícil. La mayoría de los primeros cristianos y aún los apóstoles, los discípulos murieron por defender su fe y la verdad del evangelio. El Señor lo dijo claramente: yo los envío a ustedes como ovejas al matadero. Eso es una realidad. Y esa realidad está vigente hoy. Seguramente, bueno, aunque hoy en algunos países y algunas regiones hacen eso, seguramente en estos lugares no nos van a matar por decir que somos cristianos, pero sí, en el momento que decidamos vivir, hablar y hacer lo que el Señor demanda, puede que no nos maten, no sé, pero sí seguramente nos van a rechazar, nos van a aborrecer. Y en este caso del pasaje de Hechos que estamos hablando, mire cómo se pone la gente cuando Pablo les decía la verdad. Dice que por cerca de 2 horas, gritaban. ¿Qué gritaban? Tipo arenga. ¿Qué gritaban la gente? Grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana. Por 2 horas. ¿Cómo estarían? ¿Hasta dónde llega el fanatismo? Digámoslo, ¿hasta dónde llega estas posiciones y defender algo? Y a eso nos vamos a enfrentar. Gente que seguramente va a salir así. Pero eso no nos debe detener. Eso detuvo al apóstol Pablo. Eso detuvo el evangelio. Hoy 2000 años después seguimos proclamando la verdad del evangelio como debe ser. ¿Y por qué he querido utilizar estos pasajes iniciales? Porque hemos venido hablando de lo que
debe ser una iglesia sana, de lo que debe ser una iglesia bíblica, aún con el riesgo de que pasen muchas cosas, con el riesgo de que quedemos hasta poquitos, porque seguramente aquí o en otros lugares nadie va a decir: grande es Diana de los Efesios, pero seguramente va a cambiar esa arenga por decir: no, yo soy esto y así soy, ¿sí? Arenga su propio sentir, porque seguramente no estará de acuerdo con mucho de lo que se establece como palabra de Dios para su vida. Dice la carta de Santiago que cuando yo me hago amigo de este mundo, soy aborrecido por Dios. ¿Sí lo ha leído o no? Eso suena fuerte. Pero ¿cómo así si Dios es amor? ¿Cómo así si Dios abre los brazos para todo mundo? Eso es lo que dice precisamente el mundo. O esa es la idea que ha querido. Ahora, de cierta forma sí, pero hay que tener cuidado. Dice Santiago que el que se hace amigo de este mundo es aborrecido por Dios. ¿Lo está diciendo el pastor aquí o lo dice la Escritura? Lo dice la Escritura. No lo he citado porque ustedes lo saben. Pero aquel que se hace amigo de Dios, o sea, se relaciona con Dios de la manera correcta, porque la amistad con Dios es una amistad genuina. La amistad con Dios debe ser una amistad sincera, real. No como las a veces apariencias de amistades humanas. Bueno, seguramente tenemos muy buenos amigos, seguro que sí. O por ahí dicen: el mejor amigo del hombre, ¿quién es? El perro, dice, por la fidelidad, por muchas cosas. Y sí, el perrito es muy lindo, pero el mejor amigo del hombre no es el perro. El mejor amigo del hombre, ¿quién es? Es Dios. Los perritos son lindos, yo los amo, los quiero, pero sí, seguramente es una gran compañía. Pero la Biblia nos dice que el mejor amigo para el ser humano, para la persona, es Dios, su creador. ¿Quién más que Él? Y dice entonces Santiago que cuando yo me hago amigo de Dios, ¿quién me va a odiar? ¿Quién me va a aborrecer? El mundo. El mundo me va a aborrecer. El mundo me va a odiar. El mundo me va a menospreciar. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que tomar una decisión en algún momento en mi vida. Porque yo no puedo decir: yo quiero ser amigo del mundo, pero amigo de Dios. No funciona. La Biblia dice que yo no puedo servir a dos señores, porque terminaré amando a uno y aborreciendo al otro. Nadie puede amar a las riquezas y a la vez pretender amar a Dios. El problema no es el dinero. No estamos diciendo que el dinero sea malo. El problema es el amor al dinero, la avaricia, el egoísmo y todo lo que trae ello. Entonces, cuando yo me convierto en amigo de Dios y soy amigo de Dios, en amistad con el Señor, pues yo tengo que decir las cosas claras. Así eso me genere que este mundo me odie. ¿El mundo amó al Señor? ¿El mundo amó a Cristo? ¿Qué dice la Biblia? A lo suyo vino, pero los suyos lo rechazaron, porque les dijo que sus obras eran malas. Pero cuando yo me muestro a este mundo abiertamente, digo: mire, tranquilos, en la casa de Dios es tan grande que todos caben. Dios recibe a todos. ¿Eso suena muy lindo? ¿Sí o no? Y usted diría: pero no es así. Ojo, espere un momentico. ¿No es tan así? ¿Dios recibe a todos? No. ¿Todos son hijos de Dios? No. Entonces yo voy a la Escritura y me encuentro de que sí, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios es misericordia y justicia. Y todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y claramente el apóstol Pablo dice, y es un pasaje que unos borran, otros dicen que no debe estar, o lo dicen que está mal interpretado. No, ninguna de las anteriores. Claramente el apóstol Pablo dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, y nombra, y más que ese tipo de comportamientos, lo que realmente está diciendo el apóstol Pablo es que es el pecado en cualquiera de sus manifestaciones.
Porque alguien puede condenar y puede, mejor dicho, aterrarse porque seguramente un familiar dice es homosexual. No, terrible, ¿cierto? Y sí, seguramente, por supuesto. Pero no ve con los mismos ojos a familiar que se emborracha o que está en adulterio. Si un hijo, un hombre se va con otro hombre, sería un caos, ¿sí o no? En la familia. Eso dentro de la moral, digámoslo, sería terrible. Seguramente para otros dirían, no, pues yo no le doy problema. Pero aún dentro de la moral nuestra cristiana diríamos, ¿eso está bien o no? ¿Está bien o está mal? A los ojos de mal, ¿cierto? Uno diría, uy, y seguramente entrarían en crisis y los papás, obviamente, y entiendo, por supuesto, que eso sería algo durísimo. Pero si tu hija igual se va con otro hombre de manera regular, es el mismo pecado. Pero ya no lo vemos tan malo, ¿sí o no? Así somos. Pero a los ojos de Dios es igual. Ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los idólatras entrarán en el reino de los cielos. ¿Los pone a todos por igual? Pero si yo me presento y digo, no, en la casa de Dios es grande. Los brazos de Dios son inmensos y ahí caben todos. Eso suena lindo. Y el mundo me va a amar. Porque eso va a sonar muy incluyente. Eso va a sonar muy, digámoslo, humano. Muy humano, ¿sí o no? Donde el Señor te ama y Él te acepta como eres. Él no quiere ni que cambies. Y ese discurso lo he escuchado. Y no sé si usted lo ha escuchado. Pero el Señor te ama como eres, te acepta como eres. Es más, Él no quiere ni que cambies. Él te acepta así. Y unos discursos que uno dice, ¿de dónde sacan eso? Porque la Biblia me dice, sí, el Señor nos ama, de tal manera amó Dios a este mundo, que entregó su vida para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el creer en Cristo significa arrepentimiento. El creer significa rendirse y cambio de vida. No es que el Señor te acepta como eres y tiene las puertas abiertas del cielo como eres. Puedes seguir viviendo como quieras, que el Señor te ama. Él murió en la cruz por tus pecados, por lo tanto tú puedes seguir viviendo como quieras. Es casi que el mensaje que envían. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Y además, antes de entrar, quiero leerles unos versículos para que vayamos entendiendo el proceso. Por ejemplo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Timoteo 3:5 dice, tendrán apariencia de piedad. ¿Usted no ha visto personas que tienen apariencia de piedad? Que todo el mundo ama, que todo el mundo dice, qué maravilla, qué espectáculo. Pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Este pasaje nos habla entonces de personas que aparentan ser piadosos, pero niegan el poder transformador de la fe verdadera. ¿Tienen apariencia de qué? De piedad, de bondad, de misericordia. Mateo 24:24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Mire, ¿qué harán? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que hay cierto tipo de personas que tienen la gran habilidad de mostrarse con bondad, con piedad, con misericordia, donde ama a todos, donde acepta a todos, donde todos caben. Y se habla de la misericordia, del humanismo, pero son falsos cristos. Son tan buenos, tienen una apariencia tan bonita, ¿cierto? Que aún dice que van a persuadir a los escogidos de Dios.
sea, no, pero es que esa persona es increíble. Esa persona es maravillosa. Uy, esa persona, ¿cómo habla? Eso es supremamente generosa, linda, espectacular. Todos esos calificativos, ¿cierto? Los tiene. Pero ¿qué dice? Tengan cuidado, porque ellos hacen señales. Y las señales no necesariamente tienen que ser señales como sobrenaturales, no. Simplemente actos de bondad, actos de misericordia. Esos son señales también y prodigios. Ahora, ¿será que eso es malo? ¿Será que ser bondadoso es malo? ¿Será que tener misericordia es malo? No. Aquí el problema es cuál es la intención. ¿Cuál es la qué? La intención que hay detrás de eso. Usted se sabía que una de las herramientas que usaban o usan todavía los pedófilos o este tipo de personas es ser bondadosos. ¿Sabe cuál es una de las estrategias? Se iban para los parques donde había niños con un cachorro, con un perrito. ¿Por qué? ¿Por qué se iban con el cachorrito a un parque? Porque a los niños les encanta, bueno, a todos nos encantan los cachorritos. El cachorro hace que la gente y los niños se vuelvan vulnerables. Es más, una vez creo que vi un video que hacían un ejercicio, era simplemente un ejercicio, ¿ya? De un parque, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba la mamá en el parque, igual estaba poniéndole cuidado al niño. Entonces llegó esta persona y le dijo, ¿me permite hacer un ejercicio? ¿Cierto? Y le dijo, ¿qué sería? Simplemente es para enseñar cuán vulnerables son tus hijos. Entonces le dijo, dame permiso y yo voy a acercarme a tu hijo con un cachorrito y te vas a dar cuenta de cómo me lo puedo llevar. Entonces la mamá le dijo, no, yo creo que mi hijo no se va. O sea, ella estaba muy convencida de que tenía a su hijo preparado, como que seguramente le había hablado de mira, si alguien te hace hacer, como seguramente, por supuesto, debemos hacer los padres. Estaba seguramente muy confiada en que nada iba a pasar. Y resulta que hicieron el ejercicio y se va, ¿no? Y le pone el perrito y la niña apenas ve el perrito, empieza a acariciarlo, a jugar con él y el tipo deja que ella juegue con él, como que tengan ahí un momento especial y le dice él, ¿te gustaría que ese perrito fuera tuyo? ¿Qué niño que usted le pregunte quiere o no quiere un perrito de esos? Y era una niña de escasos 5 añitos, 6 añitos, ¿no? Algo así. Y así, sí, porque tenían los micrófonos y todo. Dijo, bueno, entonces me tienes que acompañar a tal sitio y allá yo te lo entrego. Y le dio la mano el tipo a la niña y se fue yendo con él. Y la mamá se quedó. Ya era un ejercicio, pero eso es real. Entonces, yo puedo de alguna manera aparentar una piedad, puedo aparentar una bondad. Y en sí no es malo. El problema es qué intención hay detrás de todo eso. O sea, en otras palabras, es el corazón del hombre, ¿sí o no? Lo que está allí. Quiero que terminemos con esta primera parte con segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del 8 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer del 8 al 12. Dice, después de eso, o sea, si lee todo el contexto, está hablando de una situación, de un evento. El malvado, dice en esta versión, que es la TLA, traducción en lenguaje actual. Después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son fieles haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y gloria, destruirá con un soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder.
Aquí está hablando del anticristo, pero también está hablando del falso profeta. Bueno, esto es otra historia que seguramente veremos más adelante, hablando de escatología, de las señales de los últimos tiempos. Pero ¿por qué lo quise tomar también? Y es que el enemigo nuevamente tiene la capacidad y la astucia de engañar. O sea, una de sus mejores herramientas y armas es el disfraz, es el engaño. Y lo hace a través de comportamientos como los que acabamos de mencionar. ¿Cuáles? La bondad, la misericordia, el humanismo. Entonces, cuando la gente escucha ese tipo de discursos en medio del caos del mundo que estamos viviendo, eso lo acepta todo el mundo. Eso es muy bien recibido. Que yo le diga, mire, acá caben todos. Y vuelvo y digo, no es que con esto estamos diciendo que el Señor rechaza, no. El tema aquí es que no se habla de arrepentimiento, no se habla de rendirnos, no se habla de la gracia en todo el esplendor de lo que significa la gracia de Dios. Es como si la gracia de Dios simplemente estuviera sujeta a que el Señor murió en la cruz y de ahí para adelante Él ya perdonó el pecado de todo el mundo, pero igual sigan viviendo de la manera que quieran vivir. Y eso es un mensaje incorrecto, es un mensaje mentiroso. Y la gente cree que es así y aún está perdida y va rumbo al infierno, que es real, porque hasta eso, ¿no? El infierno no existe. A ese punto llegan. El infierno no es real. Entonces la gente está convencida y como dice aquí, van para el infierno por el engaño y las mentiras de alguien. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Qué hemos aprendido hasta ese momento? Hemos aprendido que cuando yo determino en mi vida hacer lo que es correcto, lo que es justo, delante de los ojos de Dios, este mundo me va a ¿qué? Aborrecer. Y yo me imagino que a usted ya le ha pasado, ¿no? Seguramente a muchos de ustedes los han echado de empleos. Seguramente ustedes han tenido que cortar con una relación, no sé qué, muchas cosas pueden haber pasado cuando usted ha determinado en su vida realmente glorificar a Dios como es. Pero seguramente, aunque usted tenga una fe y aunque usted diga yo soy cristiano, pero usted ha callado y usted ha cedido a todo esto, créalo que seguramente lo aman y lo aceptan en todo lado. Pero el día que usted determine, insisto, mis amados, en hacer lo que es correcto, te van a aborrecer. A los discípulos los mataron por hablar la verdad. A los primeros discípulos, a los apóstoles, a los primeros padres de la iglesia, a la iglesia primitiva en su mayoría, los mataron por defender la verdad. Porque le decían que sus obras eran malas. Porque hablaban de que tenían que arrepentirse. ¿Se acuerda el caso de Juan el Bautista? Juan el Bautista, ¿por qué le cortaron la cabeza? ¿Recuerdan por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Por decir la verdad. Pero no en el sentido de proclamar a Jesucristo, porque a esa gente ni le importaba quién era Jesucristo, hablando de ese medio en el que estaba. ¿Sabe por qué? Porque le dijo a esa mujer que estaba viviendo incorrectamente con el rey. ¿Sí conocen la historia? O sea, lo que hizo Juan el Bautista fue desenmascarar una relación ahí toda incorrecta con el rey Agripa y no era Agripa, ¿cuál era Herodes? Entonces, por decir la verdad, le cortaron la cabeza. Imagine que usted tenga una familiares, unos amigos, compañeros de trabajo y le digan, no, nosotros nos vamos a ir a vivir con mi novio, a experimentar un tiempo a ver cómo nos va. Y que usted le diga, no haga eso es adulterio, eso es fornicación, eso no le agrada al Señor. ¿Seríamos capaces de decir eso?
¿Seríamos capaces de decir así claramente? Decirle, mira, eso es pecado, eso no glorifica al Señor, eso no es correcto. Yo te invito a que realmente reflexiones y cambies. Seguramente no lo vamos a decir porque tememos a correr el riesgo de que nos saquen de la lista, ¿no? de amistades o que se puede generar cosas. Entonces muchas veces callamos. Y por ahí dicen que el que calla, otorga muchas veces. Vemos que el mismo Señor Jesús y sus discípulos y sus apóstoles y su iglesia primitiva murieron por defender una verdad. ¿Por qué entonces hemos hablado de todo esto? Porque hay algo que es noticia en el mundo, ¿no? Yo creo que para nadie, no creo que haya un ser humano, o por lo menos que haga o que tenga la forma de tener contacto con la civilización, que no sepa que acaba de fallecer hace poco el famoso Papa, ¿no? Y es tan tremendo todo esto que ha generado una revolución. Y yo he escuchado a gente que es cristiana, bueno, cree uno, ¿no? No sé, que dice que tremendo, ¿no? Que un gran tipo, que cosas maravillosas y que eso trató de esto y empiezan a hablar. Yo digo, ¿qué está diciendo? O sea, yo no tengo nada, o sea, en sí como la persona no me voy a meter. Y seguramente como jefe de Estado que es del Vaticano, pues bueno, seguramente le tocaba. Pero es que aquí, además de que sea un jefe de Estado, lo que sea, es un hombre que dice que es la cabeza de la iglesia, de lo cual ya empezamos a decir que eso es una gran herejía. Que se proclame el sucesor de Pedro y todo lo que dicen ser, eso no es correcto. Y yo no puedo aplaudir y no puedo decir que es un gran tipo y que esto y que no lo es. Es más, yo lo catalogo como un demonio. Y que esto me aborrezcan, pues que me aborrezcan. Pero uno tiene que decir las cosas como son. Lo que pasa es que, como lo acabamos de leer, se muestran con apariencia de ¿qué? De bondad, de piedad, de misericordia y dan un discurso maravilloso, ¿no? Porque los discursos son maravillosos. Y usted, totalmente humanos. No, él recibe al reciclador, él recibe al homosexual, él recibe a todo mundo. Bueno, Cristo recibe a todo mundo, la iglesia recibe, nosotros aquí recibimos a todo mundo. Pero arrepiéntase, mijo. Pero arrepiéntase. Eso dijo el Señor, la gracia del Señor está. El Señor le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Claro, entonces cuando yo oí esa clase de discurso, eso es aplaudido por el mundo, lo aplaude el mundo. El mundo lo ama. El mundo lo ama por esa clase de cosas, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la estrategia? Porque hasta ahí uno diría, pues bien, hasta ahí, ¿sí o no? Si las cosas pararan ahí, está bien. Si este hombre fuera un presidente, no diría, bueno, no estoy de acuerdo con su política, no estoy de acuerdo, pero bueno, hace buenas obras, ampara al desvalido, promulga la paz. Eso es maravilloso. Pero cuando de allí salta a decir que es el representante de Cristo en esta tierra, yo digo, espera un momento. O sea, que utilice esa estrategia de bondad, de humanidad, de misericordia para traer a un pueblo y después engañarlo. Porque eso es lo que hacen. No sé si alguno de ustedes vio el sepelio y todo eso. ¿Alguno vio? En televisión estaban transmitiendo todo eso. En el noticiero dieron unos apartes. Y eso es herejía tras herejía. Herejía tras herejía. Solamente cuando dicen el sumo pontífice, a mí ya con eso me da algo. El Santo Padre, el vicario de Cristo.
Incorrecto. Esto no se le puede adjudicar a un ser humano. Mire, ¿sabe qué? ¿Qué se inventaron? No sé si fue que lo inventaron o está dentro de las normas que ellos tienen. Santidad súbita. ¿Qué es eso? Quiere decir que le van a otorgar la santidad ya. O sea, para llevar a alguien, según ellos, sus protocolos tiene que cumplir con esto, que un milagro, que esto. Pero no, ya es santidad súbita. O sea, no, ya el hombre es santo. Démosle la santidad ya. No tenemos por qué convocar a nadie. Ya es santo. Son unas cosas terribles. Entonces uno tiene, pero ¿por qué del púlpito vamos a hablar? Porque es que nos compete. Que alguien salga a decir y que esto genere, porque mire, es que el problema es que están llegando a las multitudes, habían niños. Y claro, van generando todo un ambiente para llegar al mundo entero, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad de oro, ¿cierto? Para que el mundo se conecte con nuestra religión, ¿no? Pero ¿a qué lo llevan? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver un poco si esto realmente es bíblico. Si el papado es bíblico. Obviamente ya sabemos que no, pero vamos a verlo bíblicamente. El papado, entendiendo como institución del Papa, como líder supremo de la Iglesia Católica Romana, ha sido objeto de debate teológico y doctrinal. En este estudio vamos a ver un poco entonces desde la perspectiva bíblica, histórica y patrística, que el papado no tiene fundamento en las Escrituras, no fue aceptado por los apóstoles ni por la iglesia primitiva, y que las afirmaciones sobre el Papa como vicario de Cristo, infalible y sucesor de Pedro, son inconsistentes, como lo enseña la palabra de Dios. Entonces lo primero que vamos a ver es que el papado no es bíblico, no es bíblico. ¿Y de qué pasaje ellos toman para argumentar, cierto? Y es en el Evangelio de Mateo, versículo 16, 18 al 19. Miremoslo. La Biblia entonces no menciona explícitamente la institución del papado, aunque los católicos romanos citan Mateo 16, 18 y 19 como base para la autoridad de Pedro. Un análisis exegético revela que Jesús no estableció un liderazgo exclusivo sobre Pedro, sino que habló de la confesión de fe como fundamento de la iglesia. O sea que no es que el Señor haya colocado a Pedro como el sucesor, ¿no?, de él aquí en la tierra. Entonces el pasaje que utilizan es Mateo 16, 18 y 19, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La roca aquí mencionada se interpreta como la confesión, escuche, la confesión de fe en Cristo, no Pedro como individuo. Cuando Cristo le está diciendo a Pedro, él se llamaba Simón, pero sí le llama Pedro. Entonces, la Iglesia Católica Romana Papista dice que en este versículo está establecido que el Señor le dice a Pedro que él va a ser la roca sobre la cual se va a edificar la iglesia. Pero cuando uno indaga y hace un buen estudio hermenéutico, exegético, exhaustivo de la Escritura, y es muy sencillo, la verdad no es que necesita pues gran profundidad. Uno se va a unos pasajes atrás. ¿Y con qué se encuentra? Se halla que el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué piensa la gente acerca de mí? Entonces le responden: que tú eres Elías, que tú eres profeta, que tú eres... Bueno, les dice Jesús: bueno, pero ¿qué piensan ustedes acerca de mí? Ya les pregunta más personalmente a ellos. Y sale pues Pedro y le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que había de venir. Bueno, digamos lo que redondea todo eso. O sea,
que el Señor le está preguntando a los discípulos, ¿qué piensan acerca de Él? ¿Quién es Él? Y Pedro le dice, muy bien, le dice, tú eres el Cristo, eres el Señor, eres el Hijo de Dios, eres todo lo que es. ¿Y qué le responde Jesús? Muy bien, Pedro, has dicho. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. O sea que cuando el Señor está diciendo sobre esta roca edificarás mi iglesia, está hablando de la confesión que acaba de hacer Pedro. ¿Y qué confesión acaba de dar Pedro? Que Jesucristo es el Señor. Esa es la confesión, no que Pedro es la roca. ¿Queda claro? O sea que ahí no hay por ningún lado ninguna delegación acerca de que Pedro va a ser el encargado. Pero entonces él le dio las llaves del reino. Por lo tanto, él tiene las llaves. Volvemos a lo mismo. Haciendo el estudio correcto, porque yo puedo sacar un texto de contexto y se vuelve pretexto, como dice. Tengo que mirar el panorama completo. El Señor sí, por supuesto, que a Pedro le da una delegación, pero el hecho que a Pedro le dé una delegación no es que le está dando una autoridad de que él va a ser la cabeza de la iglesia, porque si nos vamos a eso, entonces él también autorizó a otros a hacer otras cosas. Por supuesto, vaya y hagan discípulos. Esa orden se la dio ¿a quién? A todos. Pero cuando se habla de las llaves del reino, por supuesto que cuando miramos, sí, Pedro, por supuesto, fue el primero que predicó a los judíos. Pedro fue el primero que le predicó a los samaritanos, ya digamos en cuestión del evangelio, de la predicación. Y Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles, a los romanos en casa de Cornelio. Esas son las llaves. O sea, fue la forma en que Dios le permitió a Pedro que él comenzara. Pero después le dijo, ustedes se quedan aquí en Jerusalén. Y llama a Pablo para que Pablo se encargue de extender el reino de Dios hacia los gentiles. O sea, no hay una persona exclusiva que el Señor haya dejado para que sea la cabeza de la iglesia. Eso es una locura. Ahora que lo tomaron para usurpar un lugar y tomar un poder es otra cosa. Es más, eso ni siquiera lo hicieron ni en el primero ni el segundo siglo. O sea, los primeros discípulos, los apóstoles, los primeros discípulos, los padres de la iglesia, que los padres de la iglesia son los discípulos de los discípulos. Nadie reconocía a Pedro ni a su sucesor como el vicario de Cristo. Eso es una herejía total. ¿Ya? En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, Efesios 2, capítulo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Volvámosla a leer. Claramente dice, Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, capítulo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, ¿quién es la piedra? ¿Quién es? ¿Pedro o Cristo? Es Cristo, no Pedro. Y aquí hay algo que debemos mirar con mucho cuidado. Dice edificados, y le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia que se está levantando, que se está formando. Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? O sea, hay dos personas claves cuando comienza la iglesia. ¿Y quiénes son? Los apóstoles y profetas. Póngale cuidado a esto. En la carta a los Efesios, el mismo apóstol Pablo está diciendo que el Señor estableció a unos profetas, a otros apóstoles,
a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, que el Señor otorgó 5 títulos. Y ahí dice, para que la iglesia sea perfeccionada. O sea, el Señor, Él mismo, porque dice, Él mismo instituyó. O sea, el Señor sabía que la iglesia necesitaría de cierto tipo de personas que llevaran a su iglesia al fundamento, al crecimiento, al desarrollo, a la multiplicación. Recuerden que Él nos dio unas arras. Dice la Biblia que nos dio las arras. ¿Quiénes las arras? El Espíritu Santo. O sea, nos dio la garantía de que Él regresaría. No nos abandonó. Por eso nos dio su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que otorga, ¿cierto? A través del don a estos hombres para que la obra de Cristo se desarrolle, se crezca, se multiplique, se afirme. Y dio 5 títulos o levantó 5 tipos de personas para que su iglesia cumpla el propósito hasta que Él venga. ¿Quién? Repitámoslo. ¿Quién? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿quién establece el fundamento? No, Él es el fundamento, pero ¿quién lo establece? Aquí, leámoslo nuevamente. Ahí dice en Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quiénes establecieron el fundamento? ¿Quiénes? Los apóstoles y los profetas. O sea, el fundamento es Cristo. O sea, lo que ellos recibieron de Cristo es el fundamento para establecer la iglesia. Yo me pregunto, ¿la iglesia de Cristo ya se estableció o no? Sí. ¿Y quién la estableció? Los apóstoles y los profetas ya la establecieron. El fundamento ya está dado. El Señor utilizó los apóstoles en su momento para establecer el fundamento y utilizó los profetas para establecer su fundamento, porque hasta en ese momento recordemos que la tradición era tradición oral. O sea, ellos no se estaban guiando por la escritura. Ellos no decían, aunque habían las cartas, obviamente estaban ya circulando entre las iglesias, las cartas de Pablo, pero digamos que la iglesia apenas se estaba formando. Entonces, no era que ellos iban a una reunión y decían, bueno, saquemos la Biblia y vayamos a la primera carta de los tesalonicenses o vayamos. No, eso estaba en un proceso. Pero mientras ese proceso se establecía, o lo que posteriormente sería el canon, ¿quiénes eran los que establecían el fundamento? Los profetas. Los profetas. Pero eso ya cesó, porque la iglesia se estableció bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero ¿quiénes siguen en el desarrollo, el crecimiento y fortalecimiento que sí están vigentes hoy? ¿Quiénes? Los evangelistas, porque necesitamos evangelizar. ¿Y quiénes siguen hoy vigentes? Los pastores, porque necesitan pastorear la iglesia, y los maestros, porque necesitan enseñar. Por eso hoy no hay profetas, por eso hoy no hay apóstoles. Todo aquel que diga que es apóstol o profeta es mentiroso, porque estaríamos diciendo entonces que la iglesia todavía está en un proceso de establecer el fundamento. Entonces la Biblia estaría inconclusa. ¿Entendemos eso? Pero la cabeza de todo esto, ¿quién es? Es Cristo. No hay una persona, o sea, un hombre que él haya dicho, tú eres. No, Él estableció apóstol, estableció profeta en su momento para establecer su iglesia, para fundamentar su iglesia. Y hoy tiene ¿qué? Hoy tiene evangelistas, tiene pastores, tiene maestros, pero ¿hay una cabeza? No. La cabeza es ¿quién? ¿Quién es nuestra cabeza? Es Cristo, Él es la roca. Él es la roca. No un personaje que se autoproclamó ser el sumo pontífice, se autoproclamó ser el vicario de Cristo. Y peor aún, como vamos a ver más adelante, declararse infalible, ¿no? Qué cosa tan terrible. Bueno, entonces primero, el papado no es bíblico, o sea, no hay ningún argumento bíblico. Los católicos romanos papistas podrán salir a decir esto. No tienen. La verdad, malinterpretan, hacen una eisegesis de los pasajes. Eisegesis es que acomodan el pasaje a su propia conveniencia. La exégesis y la hermenéutica es el estudio correcto, exhaustivo de la escritura. La eisegesis es el estudio fraudulento, donde yo tomo los pasajes y los pongo a decir lo que yo quiero, lo que a mí me conviene.
Segundo, el papado no fue aceptado por los apóstoles ni por la iglesia primitiva. Ni siquiera el mismo apóstol Pedro se creyó el cuento, pues. O sea, si de verdad el apóstol Pedro se hubiera creído el cuento, pues él hubiera empezado a ejercer como autoridad, ¿sí o no? Después de la muerte, de la resurrección y la ascensión de Cristo, él diría, bueno, a ver, pues acuérdense que el Señor me delegó a mí, por lo tanto, pues todo el mundo a hacerme caso, yo soy el representante. Jamás. Es más, en casa de Cornelio, recuerdan en Hechos capítulo 10, cuando él fue a entrar a la casa de Cornelio, Cornelio salió corriendo y se postró, quiso postrarse a los pies de Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Lo levantó de una y le dijo, oiga, hermano, ¿usted qué le pasa? Si yo soy un hombre igualito a usted. Pero no, acá le rinden culto, pleitesía, le besan la mano, el anillo y una cantidad de cosas terribles. Y casi que lo ponen, ¿cierto? Como, hemos dicho, después de Dios, de Cristo y de la Virgen, él, ¿no? Terrible. Entonces, los apóstoles ejercieron un liderazgo colegiado. Mire esto, los apóstoles ejercieron un liderazgo, ¿qué? Colegiado, o sea, en conjunto, o sea, nadie se creyó más que nadie. Nada, era colegiado, sin jerarquías absolutas. En el libro de los Hechos, Pedro es mencionado como un líder prominente, sí, por supuesto, pero Juan también, Pablo también. Todos eran prominentes, pero no como el único líder. Además, la iglesia primitiva funcionaba bajo un modelo de liderazgo plural, o sea, vuelvo y digo, colectivo, colegiado, no en cabeza de una sola persona. Miremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, Hechos de los Apóstoles 15, del 6 al 7. Hechos, capítulo 15, 6 y 7, dice: en el concilio, que de hecho fue el primer concilio, el concilio de Jerusalén, Pedro habla, pero la decisión final es tomada por los apóstoles y ancianos. O sea, el primer concilio que vemos bíblicamente, de ahí para allá se dieron muchos concilios. ¿Qué era un concilio? Concilio era una reunión, era como una asamblea. ¿Usted es dueño de algún apartamento, algún conjunto? ¿Lo han llamado a una asamblea? Bien aburridorcitas que sí son. Duren. ¿Pero a qué? ¿Para qué se cita a los propietarios? ¿Para qué? ¿Para pelear? Para pelear. Para tomar decisiones, para llegar a acuerdos. Es que tenemos que encerrar, es que esto, que los juegos, que la piscina, que acuerdos. Entonces los apóstoles citaron a una reunión, a una asamblea, a un concilio, porque necesitaban organizarse, necesitaban establecer orden. ¿Y sabe mayormente por qué se dieron los concilios? ¿Por qué mayormente se tuvieron que reunir? Porque se estaban levantando herejías, se estaban levantando falsos maestros, falsos apóstoles, querían introducir una cantidad de cosas y ellos decían, oiga, no, tenemos que reunirnos y llegar a acuerdos, a ponernos de acuerdo en lo que realmente es lo correcto, la sana doctrina, digámoslo, ¿ya? Pero ahí en ese primer concilio, ¿Pedro era la cabeza? No, todos participaban y todos, si Pedro hubiera sido el encargado, la cabeza, pues todos hubieran dicho, bueno, lo que diga Pedro, ¿tú qué dices? No, él era uno más entre todos los que estaban allí. Y en la misma carta de Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 3. Primera de Pedro 5, 1, 3. Simplemente le estoy dando el versículo que le anote, pero avancemos. Allí, en ese pasaje, Pedro, ¿sabe cómo se presenta? Él se presenta como un anciano más. Sí, no como el líder supremo. Él nunca, o sea, el problema no fue de Pedro, ¿no? Es que si Pedro hubiera comenzado con ese problema, diría, bueno, es que Pedro se la creyó, ¿no? No, él no se la creyó nunca. El problema viene posterior, de hecho siglos después, pero con otra mala intención de ejercer poder y autoridad sobre otros, ¿cierto? Que eso lo vemos luego. Pero Pedro nunca, jamás él determinó nada parecido a creerse ese cuento del vicario de Cristo, el sumo pontífice y demás cosas, ¿cierto? El Santo Padre, jamás. Tercero,
Entonces, primero, no está en la Biblia. Segundo, no fue ni reconocido, ni aceptado, ni siquiera hablado dentro de la primera iglesia. Vamos a ver los padres. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son los discípulos de los discípulos. Ya sobre el siglo II o primero o II, ¿cierto? Aparecen estos personajes, o sea, los que están dirigiendo, que mayormente eran obispos. El término obispo sí es bíblico. El término obispo se refiere a la persona encargada de una región. Entonces, había obispos en la época, o sea, ya la iglesia estaba creciendo, ya había iglesia en Éfeso, había iglesia en Roma, había iglesia. Y cuando uno dice iglesia, no pensemos en catedrales o pensemos en iglesias, seguramente eran pequeñas y la mayoría de ellos escondidos. Por ejemplo, los de Roma. ¿Cuál era la iglesia en Roma? No, una tremenda catedral, ¿cierto? No, eran en casas escondidos, en cuevas. Pero es que la iglesia no es un lugar, la iglesia es cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero allá llegaba el mensaje. Había iglesia en Antioquía, había iglesia en Esmirna, había iglesia en toda Asia, las iglesias de Asia, la Odisea, Pérgamo, todas esas iglesias. Y en cada uno de esos lugares había obispo, habían encargados. ¿Y quién eran los obispos? Mire, los obispos, y aquí hay una contradicción. Cuando Pablo le dice a Timoteo que el que anhele obispado, buena cosa anhela. O sea, es bueno que alguien anhele, pero hay un criterio. O sea, hay un perfil de aquel que quiera ser obispo. Lo primero que dice es que sea irreprensible, o sea, que nadie tenga nada que decir de él, que no sea dado al vino, que sea marido de una sola mujer, que sus hijos estén en sujeción. Está hablando del obispo, del encargado, y dice que sea marido de una sola mujer y que sus hijos. Y es una contradicción. ¿Por qué? Porque dicen que todo esto del clero y el papa no pueden tener hijos, mujer ni hijos. Cuando el mismo apóstol Pablo está diciendo, el que anhele obispado, buena cosa anhela, pero sea marido de una sola mujer y que sus hijos estén en su sujeción. O sea, eso del celibato, eso es una cosa terrible. Ahora, el apóstol Pablo sí dice, mire, yo tengo un don, es un don que Dios da y yo no tengo problema, o sea, yo no ando buscando esposa. Pero el que no tenga el don, cásese para que no se queme. Y usted sabe todo el problema que ha tenido la Iglesia Católica Romana Papista con este tema, ¿no? Pero terrible. Porque le han prohibido, o sea, ¿por qué le prohíben a un hombre que tenga su esposa? ¿Cuál es el problema si es bíblico? No, por lo tanto, el hombre dejará a su mujer, a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Dios lo estableció desde el principio, que eso es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Y mire cómo se contradice con la misma Biblia. Y el que anhela obispado, buena cosa anhela. Pero esa es la característica de un obispo de Dios, que sea irreprensible, que no sea dado al vino, que sea marido de una sola mujer, que sus hijos estén en sujeción y demás. Entonces mire todo el mal que han generado solamente con ese punto. Y Pedro tenía mujer. Supuestamente el vicario del sumo pontífice, todo lo que le dicen, ¿tenía esposa o no? Sí, tenía esposa. ¿Por qué sabemos que Pedro tenía esposa? Porque en el Evangelio vemos que Jesús, pero ¿sabe qué dijo un padre burro? En serio. ¿Sabe qué dijo? Es que es absurdo, o sea, uno no entiende. Y eso lo pasan, eso lo ponen así. Dijo, sí, la Biblia nos dice que Pedro tuvo suegra, pero no nos dice que tuvo esposa. Por eso, lo que les decía al principio del versículo, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana, o sea, repiten, hacen arenga por cualquier cosa. Imagínense que sí, Pedro sí tenía suegra, pero la Biblia no dice que tenga esposa. No, muéstrame un pasaje que diga que Pedro tenía esposa. No, pero no, es que tenía suegra. Sí, hay días pero no dice que tenga esposa. Oiga, en serio, con esas cosas salen. Dios mío.
Los escritos de los padres de la iglesia temprana no apoyan la idea de un liderazgo exclusivo de Pedro ni de sus sucesores. O sea, que haya una sucesión apostólica, no lo hay. Por ejemplo, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y otros enfatizan la autoridad colectiva de los obispos y ancianos. Lo que les decía, sí, habían representantes, o sea, habían obispos. Y los concilios llamaban a los obispos para que ellos determinaran bajo esos concilios la doctrina, ¿cierto? Pero el fundamento ya estaba. No era que ellos iban a sacar algo nuevo. No, el fundamento ya estaba. ¿Quién lo había establecido? Sí, lo que acabamos de ver, sí, Cristo. Pero ¿quién lo estableció? Los apóstoles y los profetas. O sea, los obispos no estaban diciendo, es que a mí me vino una revelación, por lo tanto establezcamos esta nueva doctrina. Nadie dijo nada como cosas como esas. ¿Me explico en eso? Los obispos nunca se atrevieron a decir, yo tengo una revelación nueva, divina. Por lo tanto, entonces la pongo a consideración de ustedes para que la coloquemos adicional a lo que ya está, ¿no? Por lo menos los primeros no. Ellos simplemente se reunían a través de la doctrina y a través del fundamento que ya estaba puesto a ordenar la casa y no permitir que entraran herejías. Más que todo por eso, porque herejías, pero cantidades gnósticas, ¿cierto? Humanistas, bueno, otros que aborrecían a Israel, bueno, eso se levantó y por eso ellos se reunían como obispos, pero ahí nunca había uno que dijese que él era el sucesor de Pedro, ¿cierto? Y que había una sesión ahí apostólica en este caso, cuestión de papado ni nada que se le parezca. Por ejemplo, Clemente de Roma, en Carta a los Corintios, capítulo 44, eso no está en la Biblia, ¿no? Eso es, de esos son extrabíblicas, pero son cartas que ellos mandaban, ¿cierto? Dice, nuestros apóstoles sabían que habría contienda por el cargo de obispo, por lo tanto establecieron sucesores aprobados. Esto muestra un modelo de sucesión basada en la comunidad, no en un individuo. O sea que cuando ellos escogían personas, cuando ellos decían, bueno, necesitamos establecer, hay una nueva iglesia, ¿cierto? Vamos a levantar un nuevo ministerio. Ellos se reunían colectivamente para determinar quién iba a ir a ese lugar. Colectivamente tomaban las determinaciones. En asamblea, en concilio, en lo que fuera, ellos determinaban colectivamente. Hasta el primer siglo, segundo siglo, no había nadie que se tomara, digamos, la autonomía, ¿cierto? El control absoluto como cabeza única de la iglesia. No existía, no existió en la Biblia, no existió en los apóstoles, no existió en la iglesia primitiva, no existió en los padres de la iglesia, por ningún lado. ¿Cuándo apareció esto entonces? Bueno, por ejemplo, Ignacio de Antioquía dice, seguía al obispo como a Jesucristo y al presbítero como a los apóstoles. O sea, igual bajo el fundamento que ya estaba de Cristo y de los apóstoles. O sea, sí había un sometimiento, por supuesto que tenía que haber un orden, por supuesto que habían, al día de hoy, por ejemplo, al día de hoy, ¿qué podíamos decir entonces que estaban haciendo ellos? ¿Estableciendo qué? Pastores, líderes, personas ministerios que se estaban levantando y necesitaban ordenar personas para que, obviamente, ¿de qué tipo ese orden de personas? Iban a colocar en un ministerio, pues personas no neófitas, personas no dadas al vino, personas que no fueran, que alguien tuviera que decir, como hablábamos ahora de Pablo a Timoteo, pero era colectivamente, personas que realmente reflejaran el carácter de Cristo y enseñaran la palabra con claridad. Pero, insisto, no era que hubiera una cabeza, una autoridad y de ahí para allá pues los demás se sometieran a él. Eso no existía. Cuarto, el Papa no es el vicario de Cristo ni infalible. La Biblia, la palabra de Dios enseña que el único mediador, el único entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. O sea, primera Timoteo 2, 5, que dice que el único mediador entre Dios y el hombre, ¿quién es? No pone a un hombre. O sea, Jesús no se va a contradecir, la palabra no se contradice. Si el Señor en verdad hubiera dejado a Pedro, pues entonces claramente los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento pues le hubieran dado a Pedro ese lugar,
y lo hubieran dicho claramente, busquen a Pedro. Pero aquí nunca dice que busquen ni a Pedro ni a ningún hombre en ese sentido. Tenemos relación directa con el Señor. Él es nuestro mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto incluye a todos los hombres, sin excepción, todos. Entonces, pretender que haya un humano infalible, eso es una herejía. Porque la Biblia claramente nos dice, por cuanto todos pecaron, todos. ¿Sabe qué dice la Iglesia Católica Romana Papista frente a este tema? Dice, lo que pasa es que el Papa es infalible, es cátedra. Ese es el término que utilizan ellos. Él es infalible, es cátedra. ¿Qué quiere decir es cátedra? O sea, que Él es infalible cuando Él se sienta en el escritorio y viene revelación divina. O sea, en ese momento es infalible. ¿Entendemos el punto? O sea, Él es un mortal como cualquier otro, peca, pero en el momento que Él se sienta en su escritorio, ahí sí es Dios, ahí sí viene Dios sobre Él y le revela y le muestra. Ese es el término que utilizan ellos, es cátedra. Él es infalible, es cátedra, o sea, bajo un momento especial, no es todo el tiempo. Eso igual es una locura. Es una locura o sea, ¿de dónde sale eso? Entonces, si nos vamos a ese punto, pues todos seríamos infalibles, ¿sí o no? ¿En qué momento? Usted es un pecador, usted habla, chismea de todo eso, pero usted se vuelve santico cuando va y se sienta allá en su escritorio. En ese momento se vuelve santico, entonces en ese momento sí viene Dios sobre usted. ¿Qué es? O sea, se le cabe en la cabeza, o sea, que un hombre sí es el vicario, es el sumo pontífice, es el santo padre, pero él es un hombre normal como todo, pero sí es, todo eso es cuando se sienta en su escritorio para recibir la revelación divina. ¿Qué es eso? ¿Será que yo soy cristiano aquí en la iglesia, pero fuera de la iglesia no soy cristiano? ¿O usted es cristiano nomás aquí? Pues si somos cristianos debemos serlo en todo lado, y en todo lado pues el Señor nos va a hablar. Si va con nosotros, no somos casa de Dios, no somos templo del Espíritu Santo. ¿O acaso solamente somos cristianos cuando nos encerramos en la pieza y oramos? Eso no tiene sentido. O sea, se inventan unas cosas para sostener unas herejías que uno no sabe cuál es peor de todas, ¿cierto? La sucesión de Pedro. La idea de que Pedro fue primer papa y que su autoridad fue transmitida a sus sucesores carece totalmente de evidencia histórica sólida. No hay ninguno, ni bíblico, ni histórico, ningún documento que lo corrobore, ¿cierto? Pedro nunca se identificó como líder supremo y su ministerio se centró en predicar el evangelio. Eso fue lo que él hizo. Por ejemplo, miremos Gálatas 2, 11 al 14. Esto es bien particular, ¿no? Este pasaje. O bueno, anótelo para que lo estudie y lo lea. ¿Sabe qué sucede ahí en Gálatas 2, del 11 al 14? Pablo reprende a Pedro. Pablo reprende a Pedro públicamente, lo que indica que Pedro no tenía autoridad absoluta. ¿Y sabe por qué Pablo le llama la atención públicamente a Pedro? ¿Sí sabe por qué? Porque Pedro era un hipócrita. El término es eso, hipócrita. Estaba jugando a dos bandos. Cuando estaba con los judíos, que era casi su ambiente, era judío, sí, no, con todo. Pero cuando estaba por acá ya no era judío. Entonces Pablo les llama, digo, oiga hermano, ¿y usted qué? Vea lo que es. Donde quiera que esté y vayas, diga las cosas como son. Que él le daba como cierto susto o vaina entrar en conflicto con los judíos. Recuerden que una de las luchas más grandes que tuvo el cristianismo del primer siglo fue bueno, y hasta todavía, ¿no? Es el judaísmo. Querer implementar en la iglesia cosas del judaísmo. Y eso no tiene que ser en lo absoluto. Hoy no ve hasta las iglesias hoy por hoy queriendo implementar unas casas del judaísmo que no. Eso es sombra de lo que había de ser. Ya para nada tienen que estar hoy en la iglesia.
¿Mm? Y le hemos otorgado a Israel un papel como tan importante como si fuera algo extraordinario que tampoco lo es. Hablándolo Israel como nación, como lo que nació en 1948. Nada que ver. La bendición de Dios sobre su pueblo viene en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Todo aquel que te bendijese será bendecido y todo aquel que te maldiga será maldecido. Pero no está hablando de Israel. Está hablando de quién. ¿Sabe de quién está hablando hoy? ¿En la promesa de quién es? La promesa es Cristo. La promesa es Cristo. La promesa no es un pueblo llamado Israel. Entonces, con ese problema se encontraron la primera iglesia. Entonces Pedro estaba en eso. ¿Y quién le llamó fuertemente la atención? Fuertemente, Pablo. Entonces, si Pedro hubiese sido el sumo pontífice, el papa o todo lo que le otorgan el Santo Padre, ¿usted cree que Pablo es capaz de enfrentarlo y llamarle la atención de esa manera? No lo va a hacer. Y lo hizo públicamente. Entonces, no hay por dónde, ¿no? En lo absoluto. Miremos Hechos capítulo 10. Bueno, anótenlo, vuelvo y digo. 10, 25, 26. Bueno, ese lo hablamos ahora. Pedro rechaza ser venerado, ¿no? En la historia de Pedro con Cornelio, cuando él va y se le quiere postrar a los pies, Pedro totalmente, rotundamente rechaza el ser venerado. Conclusión entonces. 10 del 25 al 26. Pedro rechaza ser venerado. Él no permitió jamás que una persona se le fuera a postrar. Porque mire la intención desde esa época, ya la gente quería tener esa intención, ¿no? Y Pedro no lo permitió. Para que ahora estos individuos vengan y permitan todo eso. El papado, tal como lo define entonces la Iglesia Católica, no tiene fundamento bíblico ni histórico. La iglesia primitiva y los padres de la iglesia promovieron un modelo de liderazgo colectivo centrado en Cristo como cabeza de la iglesia. Las afirmaciones sobre el papado como vicario de Cristo, infalible y sucesor de Pedro, son inconsistentes con la enseñanza de las Escrituras y con la práctica de la iglesia primitiva o la patrística, como se le dice. Entonces, es claro que no hay por dónde. Ahora, no tenemos todo el tiempo porque esto obviamente es complejo el tema de mirar de dónde sale, ¿cierto? Sabemos que posteriormente sobre el siglo IV el Imperio Romano se convierte, ¿cierto? Al cristianismo y ahí empieza a surgir unos personajes que quieren tomar la autoridad. Ahora, bueno, algo así muy rápido les cuento. En Roma había obispo, por supuesto, pero también había obispo en Jerusalén, como había obispo en Asia o en varias de las iglesias de Asia. Pero el problema es que el de Roma empezó a creer que tenía más autoridad y más liderazgo. O sea, alguien se llenó más de soberbia, alguien se llenó más de orgullo, digámoslo, y empezó a creerse. Y digámoslo que por ahí se fue dando esa línea donde este personaje obispo de Roma empezó a generar divisiones, vienen divisiones, se genera el gran cisma sobre el año 1000 y antes del año 1000 hubieron otros cismas, otras divisiones y aparece la iglesia ortodoxa griega, aparece la iglesia palmiriana, la iglesia copta, o sea que ellos también se dividen porque no aceptan, la mayoría de los obispos de otros sectores no aceptan que este personaje se usurpe ese cargo, ¿cierto? Eso fue más por querer tomar poder y autoridad y gobernar, sobre todo de una manera fraudulenta. Es otra historia larga, ¿cierto? Pero el caso es que claramente el papado no es bíblico, la sucesión apostólica no es bíblica en ese sentido, pues de una sola persona. Somos llamados, por supuesto, a llevar el mensaje, pero eso es un mensaje a todos. Que hay hombres que Dios ha puesto, ¿cierto? Para liderar, por supuesto, pero nadie de ellos se cree pues que es la cabeza o la persona que está después de Cristo para gobernar al mundo, ¿cierto? En esa parte. Eso no es. Y si no, para la muestra un botón. O sea, si uno dice, si es Cristo, si es el Espíritu Santo quien determina
¿quiénes van a ser sus sucesores? Entonces el Espíritu Santo de Dios está grave, porque eligió unos personajes nefastos. Si se tratara de decir que la sucesión apostólica, en este caso el sucesor de Pedro, que fue este, y han nombrado un poco que no aparecen en ninguna parte, son inventados, y la gente se los cree y es como dar un salto al vacío, ¿no? Porque ellos hablan de la fe en el sentido de créalo. Así fue. No, pero demuéstremelo. No, usted tiene que creerlo. A ese punto llegan, a esa que usted tiene que dar un salto al vacío. O sea, lo creo porque lo dicen ellos, pero si le pido una reseña real histórica, o sea, bíblica no lo hay, pero vamos a la historia. ¿Hay algún libro histórico real confirmado que esté mostrando la sucesión? O sea, que después de Pedro siguió este. No existe, no lo hay. Ellos lo crearon y lo pusieron de manera loca, o sea, como ellos quisieron. Hablo de la Iglesia Católica Romana Papista. 226 o algo así seguramente van ya a esta fecha. Pero históricamente no hay nada que apoye eso. Como la idea loca de que la tumba de Pedro está ahí en el Vaticano. Eso no lo creen sino ellos, porque no hay nada, ni histórica, ni arqueológicamente, que demuestre eso. Es más, la historia cuenta de que Pedro siempre estuvo en Jerusalén. Ahí, de ahí no salió. ¿Quién estaba en Roma? ¿O quién fue a Roma ocasionalmente? Pablo. ¿Y quién estaba en Roma dirigiendo la iglesia de Roma? En sus primeros tiempos estaba Priscila y Aquila. Ellos eran. Pero nunca fue a Roma. Eso es un absurdo, es una mentira, es un engaño. Es que los huesos pues encontraron unos huesos, sí. Una vez hicieron una excavación, ¿y quién dice que eran de Pedro? Ellos, o sea, es de Pedro. No. Encontraron los restos de Pedro. Una locura. ¿Sí? Pedro jamás fue a Roma. No hay nada que diga que estuvo allí. Entonces, mienten por todo lado. Y la mentira no es de Dios. La mentira dice, vuestro padre el diablo, que es mentiroso desde el principio. Entonces, si ya mienten con una causa. Es más, cuando usted mira la historia, la Iglesia Católica Romana, bajo su liderazgo y sobre todo sobre el Papa, fueron ladrones, robaron, mataron para poder construir. ¿Usted sabe cuánta plata vale todo lo que está en el Vaticano? Solamente las estructuras, el piso, lo que hay, millones de dólares. ¿De dónde salió? Buena pregunta, ¿sí o no? Eso no fue que los fieles dieron así nomás. Desde la antigüedad mataron, robaron. Está construido con sangre inocente. Pero eso no lo cuentan. Mataron a los hugonotes, mataron a una cantidad de gente solamente porque no compartían su fe. Eso es otro tema, ¿no? Genocidas, ladrones, pederastas. Habrá gente buena, seguramente, no podemos juzgar, pero si hablamos en general, terrible. Eso no es de Dios. Mire, solamente tomé algunos porque sé que es un horario familiar, ¿cierto? Porque hay unos que hicieron cosas terribles. Por ejemplo, Esteban, ¿cierto? Se llamó Esteban VI, que estuvo sobre el 896, 897. Es recordado por el concilio cadavérico, donde sumó el cadáver del Papa Formoso, lo juzgó, despojó de sus vestiduras sagradas y lo arrojó al río Tíber. O sea, un papa descalificando a otro papa, quemándolo y todo eso. Y eso está en la historia. Aquí, y el que quiera, le paso el dato para que lo investigue. Bueno, yo sé que ustedes no, pero no faltará por ahí que diga, están inventando. Eso está en la historia. Sergio III, que estuvo sobre el 904-911, se dice que ordenó el asesinato de sus predecesores León V y Cristóbal, y tuvo un hijo ilegítimo que también llegó a ser papa. O sea, unas historias. O sea, entonces ahí uno dice, si se tratara de que la sucesión y el Espíritu Santo, ¿cierto?, fuera el que Pedro, después entonces aquí el Espíritu Santo eligió unos terribles, ¿sí o no? Eso es una gran mentira. Juan 12 estuvo sobre el 955-964. Su pontificado estuvo marcado por escándalos sexuales, corrupción y abuso de poder. Fue acusado de convertir el Vaticano en un lugar de libertinaje. En el 955 al 964. Como en los tiempos bíblicos, ¿se acuerdan? Cuando gobernaba un rey que volvía a la casa de Dios en lugares de paganismo.
Igual. Ahora, igual no sabemos que el Vaticano no es la casa de Dios. Por supuesto que no. Pero si así fuera, igual hicieron cosas terribles. Alejandro VI, 1942-1503. Rodrigo Borgia, conocido por su nepotismo extremo, corrupción y escándalos sexuales, favoreció abiertamente a sus hijos como César Borgia para consolidar su poder político. León X, 1513-1521, de la familia Medici, dice, es recordado por su opulencia y por la venta de indulgencias que provocó la reforma protestante liderada por Martín Lutero. Imagínense, las famosas indulgencias, ¿no? Benedicto IX, 1032 al 1048, fue papa en 3 ocasiones diferentes y llegó a vender el papado para casarse. Su vida estuvo marcada por inmoralidad y ambición desmedida. Pío XII, 1939-1958, más cercano. Aunque su figura ha sido revaluada, fue criticado por su silencio durante el holocausto nazi, lo que muchos consideraban una falta de condena pública a las atrocidades nazis. O sea, prácticamente fueron cómplices. Y la lista sigue. Es más, esto no lo puse, pero se los cuento. Al que le gusta investigar, hubo hasta una mujer papa que se llamaba Juana, y joven, y aún en embarazo, y dio a luz en un desfile. Se disfrazó de hombre. Ahora, eso no le va a aparecer, obviamente no lo van a poner dentro del listado que ellos tienen, y lo han tratado obviamente de esconder, de borrar, pero la historia lo cuenta. Aunque ellos dicen que eso es una historia, que es una fábula, que es una mentira. Bueno, no sé. Pero el caso es que el papado católico romano ha estado rodeado de escándalos toda la vida. ¿Ya? Pero que ahora este último aparezca con gran bondad, con gran misericordia, con humanidad, igual sigue siendo igual. De una u otra forma, haciendo las cosas que Dios no manda, llevando a la gente a la idolatría, a la adoración. ¿Sabe qué? Termino con esto, para que se den cuenta que han establecido ellos dentro de los dogmas. Entonces, primero ha habido una inmoralidad papal, ¿cierto? Una de las cosas que dicen es que la salvación depende de la sumisión al Papa. O sea, la Iglesia Católica establece, romana, que si alguien no se somete al Papa, no tiene la salvación. ¿Cómo la ve? Y es uno de los dogmas católico romano, ¿cierto? La veneración a María como reina del cielo. Ya sabemos la tremenda idolatría. Los marianos, ¿sabe qué terminó hoy? ¿Veían el noticiero? O sea, miren, uno dice, qué lindo, qué hermoso todo eso. Pero mire cómo termina el asunto. ¿Dónde quiso el Papa último ser enterrado? No en el Vaticano como tradicionalmente, sino en la iglesia de Santa María no sé qué, porque él la veneraba. Él acudía todos los días a ella para que lo dirigiera en su caminar diario. Entonces mira dónde termina tanta bondad y misericordia, llevando a un pueblo a creer que depende de María. ¿Sí ve cómo sutilmente van llevando y a las nuevas generaciones a la idolatría, al marianismo, a creer que María es corredentora? Es más, han llegado a establecer el dogma que si usted no lee, no hace el rosario y no sigue y se inclina ante los íconos, tampoco es salvo. O sea, que la salvación del ser humano depende del rosario, depende de inclinarse a María y reconocerla como señora. ¿Sí ve? ¿Hasta dónde, cómo van llegando a todas esas cosas? Sutilmente van llevando. Entonces nosotros tenemos que hablar claramente de eso. Y el mundo entero no está extasiado, ¿no? Ese gran papa humano. Claro, como leíamos al principio, ¿qué hacen? Con astucia, ¿qué? Engañan, atraen. Por eso Pablo le dijo, ¿sabe qué le dijo Pablo a los colosenses? Colosenses torpes. Así dice. ¿Quién los ha encantado? Así dice. ¿Quién los ha encantado? O sea, ¿quién los llevó a que ustedes se vuelvan así como que tuvieran un velo y sigan cosas que no son? El purgatorio y sus indulgencias, ¿cierto? Plata que se han sacado con ese tema, ¿no? Bueno, la transustanciación, eso sí es una herejía, y eso yo creo que merece un capítulo aparte, porque esa es la mayor de las herejías y para ellos es la parte más importante, que es la comunión, o sea, la hostia y el vino. Yo creo que eso lo dejamos para después, ¿cierto? Un tema, dedicarlo. ¿Y por qué bíblicamente eso es de orden satánico, se lo digo?
Entonces, ahí los dejo con el tema, lo vemos luego, pero eso también lo establecieron. Cada que ellos toman, porque ellos literalmente, literalmente, dicen que Cristo viene y se posa en la hostia y el vino se convierte en la sangre. Literal. No es una figura, no es metafórico, no, es literal. ¿Cómo la ven? Y obviamente toman unos versículos que sacan totalmente de contexto. El que no beba mi carne y no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene parte de mí. No, entonces, la carne de Cristo está, si fuera así, entonces la carne de Cristo todavía está por ahí, ¿no? No termino de, o sea, pero bueno, eso es otro capítulo aparte, pero es una de las grandes herejías y que ellos, mejor dicho, la sostienen como la mayor momento importante que es la comunión. Por supuesto que nosotros como cristianos participamos de la Santa Cena. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí cada que sea posible. Y nosotros participamos de la Cena del Señor y recordamos lo que el Señor hizo, lo hacemos. Pero es otra cosa totalmente diferente. El culto a los santos y a las reliquias, la autoridad exclusiva del Papa sobre la Iglesia Universal, la Inmaculada Concepción de María, la Asunción de María, entre otra cantidad de cosas más que han establecido como dogmas, que son totalmente herejías. Entonces, mis amados, por donde veamos, definitivamente nada que ver con eso. Pero ¿por qué, además de que está pues de momento este tema del papado, más allá de eso es que tengamos cuidado como iglesia? Leía un pasaje al inicio que decíamos que el enemigo se levanta y ¿qué hace? Da señales y aún prodigios que aún engañarán a los escogidos. Entonces, digamos lo que usted puede decir y yo podemos decir, no, pero yo ya el tema del papado lo tengo claro. Pero lo he tomado hoy simplemente para mostrarlos como ejemplo, porque el anticristo, dice la Biblia, que tiene apariencia de piedad. ¿Sí lo escucha? Y que será manifestado antes de la apostasía. ¿Qué quiere decir eso? Que este prototipo de persona, Francisco o Jorge Bergoglio, que se llama, es el ideal prototipo del anticristo. ¿En qué sentido? En que cuando venga el anticristo, ¿qué perfil va a tener? ¿Qué perfil va a ser? Lleno de amor, lleno de bondad, lleno de humanismo, de milagros, de cosas maravillosas. Los brazos de Dios están abiertos para todos, vengan todos. O sea, es el personaje ideal para atraer masas. ¿Sí o no? Pero que alguien se pare en la plaza pública y hable la verdad del evangelio, ¿qué va a pasar? Pues lo apedrean. Porque va a decir, mire, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales entrarán en los cielos. Y empieza a predicar la palabra de Dios, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cada uno de ustedes bautiza. ¿Usted ha escuchado eso de estos personajes? ¿Hablar así? No, para nada. Entonces vemos que este tipo de personalidad, de forma de vivir, de actuar, es más, yo he escuchado cristianos diciendo, no, el Papa es lindo. Qué personaje tan especial. Mire que hasta los escogidos son cautivados, son engañados. No estoy diciendo que van a perder la salvación, que la salvación es del Señor. Pero si te trata de mí, la perderías el rato, porque me dejo llevar por todas. ¿Sí? O sea, tengamos cuidado, iglesia, porque no más en esto. Yo he visto gente que dice, ay, no, pero es que lo más es bello, es humano. Mire cómo recibe. Sí. Y por supuesto que debemos ser humanos, y por supuesto que debemos ser generosos y bondadosos, pero siempre con la buena intención, la correcta intención. Por supuesto que la iglesia debe ser una iglesia generosa, porque si tenemos al Señor debemos hacer buenas obras. Es lo que identifica una iglesia. Pero no cree que las obras es lo que nos va a salvar. Entonces debemos hablar claro, ¿cierto? Claro, aunque eso nos cueste que nos aborrezca. Jesús dijo, a mí me van a aborrecer y a ustedes también. Y los cristianos murieron por hablar la verdad. Padre, gracias, Señor amado, te damos en este momento por ese tiempo aquí en tu presencia, Señor. Gracias por este lindo momento, Señor, donde nos permites adorar, bendecir y glorificar tu santo nombre, Señor.
Padre, no merecemos nada, de verdad, Señor, no. Pero gracias a tu favor, gracias a tu bondad, tu misericordia, Señor, hoy podemos ser llamados hijos tuyos, Señor. Padre, tú nos llamas al arrepentimiento. Tú nos llamas, Señor, a una vida nueva. Como dijo el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en el poder del Espíritu Santo. Porque el Evangelio es poder de Dios que transforma vidas. Y en eso estamos, Señor. Aquí estamos para rendirnos a ti, Señor. Para decirte, Señor, que te amamos gran y profundamente, Señor. Pero si hoy te amamos, no es ni siquiera por iniciativa propia, Señor, porque tú nos amaste primero. Y tú pones el querer como el hacer por tu perfecta voluntad. Y tú, Señor, que comenzaste la buena obra en nosotros, la perfeccionas hasta el día de nuestro Señor. Por eso, Padre, todo te lo demos a ti, Señor. No hay nada, no hay mérito alguno en nosotros. Absolutamente cero, Señor. Todo es por tu gracia, es por tu amor, es por tu favor, es por tu misericordia, Señor. Lo único, Señor, que hoy debemos hacer, Señor, es arrepentirnos y pedirte, Señor, que nos des la fuerza, la fortaleza y nos des todo lo que necesitamos para perseverar y seguir hacia adelante, Señor. Aún, Señor, tú nos santificas para que perseveremos en tu gracia, Señor. Padre, gracias porque hoy nos hablas clara y contundentemente, Señor, que tú no estableciste a un solo hombre, Señor, una sola figura para que tomara las decisiones, para que tú le revelaras aún. Señor, ya todo fue revelado, ya todo lo tenemos a través de la palabra, Señor. Como dijo el mismo Pedro, la profecía más confiable que tenemos es la Escritura misma. Por eso, Señor, que sea a través de ella que tú nos hables, nos muestres, nos guíes, que sea en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que seamos convencidos y vivamos en santidad y en fidelidad, Señor. Que hablemos con verdad. Señor, sabemos que cuando nos levantemos a hablar con verdad, como sucedió y como ha sucedido y como sucederá siempre, seremos rechazados. Por eso tu palabra claramente dice que todo aquel que ama a este mundo será aborrecido por ti, pero todo aquel que te ama a ti será aborrecido por este mundo. Señor, que no temamos a eso, porque nosotros no dependemos del mundo, nosotros no dependemos de las personas. Señor, nosotros dependemos de ti, Señor. Y a ti te debemos todo honor y toda gloria, Señor. Sabemos que mientras sea posible debemos mantenernos en paz con todos. Por supuesto, Señor, que no queremos entrar en conflictos, ni en guerra, ni en peleas con nadie. Padre, pero habrá momentos que son inevitables, Señor, cuando decidamos hacer lo que es correcto. Aún tu palabra nos dice, yo no he venido a traer paz, sino espada y aún división. Señor, cuando nosotros decidimos muchas veces ser correctos, ser radicales, pues seguramente hasta en la propia casa surgirán inconvenientes, Señor. Pero tú aún nos dices, todo aquel que ame más a padre o a madre o a hijos o a esposos más que a mí no es digno de mí. Y no estás llamando, Señor, a conflictos, a peleas, pero sí nos llamas a ser radicales, a ser fieles, a ser obedientes, aunque eso, Señor, nos cueste algunas situaciones difíciles, Señor. Padre, pero tú eres quien nos levanta, tú eres el que nos consuela, tú eres el que nos fortalece y nos provee, Señor. Qué bueno que te tenemos a ti, Señor, y qué bueno que dependemos de ti, Señor. Padre, tú nos llamas también a hacer luz en medio de las tinieblas. No nos llamas a apartarnos ni a alejarnos. Por el contrario, Señor, tú nos llamas a que seamos embajadores, a que la lámpara sea puesta en lo más alto y que alumbremos las tinieblas de este mundo con tu verdad. Señor, que no seamos menos que este llamado, Señor, que tengamos compromiso y fidelidad, que realmente seamos una iglesia, Señor, bíblica, una iglesia cristiana donde realmente tu nombre sea glorificado, exaltado y bendecido siempre, Señor. Padre, porque si así lo hacemos, Señor, tú te agradas, Señor, y tú bendices un pueblo, Señor, que te cree y confía y camina siempre en tu verdad. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy se ha acercado a este lugar, los que nos acompañan, Señor, en la transmisión y que luego verán este tiempo de reunión, Señor, que tú continúes bendiciendo, guardando, fortaleciendo, consolando, Señor, tu pueblo. Solamente tú lo haces, Señor. Solamente tu provisión santa, Señor, es la que llega, Señor, y suple cada necesidad. Por eso, Padre, gracias, Señor. Te doy por este tiempo. Gracias por la gran disposición, por ese sentido de pertenencia, Señor. Gracias, Señor, por el servicio. Gracias por cómo tu pueblo también te honra, Señor, con obediencia y fidelidad, permitiendo que a través de la ofrenda, Señor, esta obra crezca, se multiplique y se fortalezca, Señor. Gracias por los corazones agradecidos y bondadosos, Señor, que tú permites, Señor, que estén aquí para que esta obra también, Señor, siga en el crecimiento de extender el reino de los cielos, Señor, a través del liderazgo, a través del compromiso, Señor, a través de todo lo que aquí se hace, Señor. Gracias, Padre, y quedamos en tu presencia.
con tu favor y con tu misericordia siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de fin de semana muy bendecido, que la gracia y el favor les acompañe. Recuerden que estamos comenzando la capacitación Fundamentos de la Fe el miércoles. Todos los miércoles estamos entonces para la capacitación. Ya hicimos la primera clase que fue de introducción y este próximo miércoles ya comenzamos con la primera clase. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendecido fin de semana para todos.